Antes que nada, deciros que me consta que este vídeo debí haberlo hecho y subido hace mucho tiempo. En el momento en el que sucedió todo esto. Y pido perdón a todos por ello, pero bueno, he estado sin ordenador para poder hacerlo en condiciones como os merecéis, con la mejor calidad y contenidos posibles. Así que bueno, como se suele decir, mejor tarde que nunca, ¿no? Así que bueno, allá vamos. Hoy vengo aquí a contaros una experiencia realmente bonita e interesante que vivimos en Béjar este verano, que fue el rodaje de Confinamiento Incluido, una película de comedia española protagonizada por un elenco brillante y maravilloso de actores, porque, bueno, aquí en España pocas veces se valora a los artistas que tenemos y sin embargo los tenemos de un nivel inconmensurable, ¿verdad? Y bueno, esto se hizo evidente ese día de rodaje en el que pudimos contar con actorazos y muchos conoceremos por la mítica y afamada serie de La que se avecina y bueno, muchos trabajazos que vienen. Y bueno, algunos de ellos, Salva Reina, Magdalena Nacho Guerreros. Y bueno, este último en especial porque bueno, tuve la oportunidad de descubrir, porque bueno, realmente ya le conocía y admiraba de antes, con ese personajazo de Joker que todos queremos y adoramos. Pero, como decía, para mí ha sido un gran descubrimiento, tanto a nivel profesional como personal, de lo más día, porque realmente con su profesionalidad, su seriedad a la hora de trabajar, pues demostró el gran artista y el gran profesional que es. Y a nivel personal realmente lo sigue demostrando a día a día, con su cercanía, su cariño, su amabilidad, su ternura, porque realmente es una persona especial y excepcional. Y bueno, pues nada, contaros que la productora los días antes solicitó figurantes de los ciudadanos de Béjar y bueno, pues ya me conocéis. Y yo me apunto a un bombardeo y necesito pocas excusas para animarme a hacer lo que sea. Y entonces pues me fui para allá. Y nada, y estuvimos allí colaborando en la medida de lo que fue posible. Obviamente con todas las medidas de seguridad establecidas y pertinentes, porque bueno, como sabéis, yo me está claro, yo soy una persona de alto riesgo, de altísimo riesgo, y realmente si las cosas no se hubieran hecho bien, como se tienen que hacer, pues yo no hubiera podido participar en aquella velada. Así que bueno, realmente estuvimos allí dándole todo, pero siempre respetando las medidas. Y joder, es que todas las experiencias cinematográficas y teatrales que he vivido desde dentro hasta ahora, que a de tanto, ya llevo unas cuantas, tanto de rodajes como teatrales, no sé. Pero bueno, digamos que siempre han sido experiencias maravillosas. Pero es que esta tenía
varios valores añadidos. El primero, pues, el formato de ello era aparecer una gran pantalla, pero además con algo grabado en casa, prácticamente, en tu casa, en las calles y las plazas donde te has criado, que te han visto crecer, tratando nuestra cultura y tradiciones y inmortalizándolas y demás, y vamos, con un regalazo. Y además, bueno, el valor también añadido de que fuera el último día de rodaje, que bueno, que terminamos la película allí todos juntos, actores, equipo, filmación y demás. Y realmente fue muy bonito, porque siempre son esos momentos finales de series, de películas y tal, de rodajes. Son momentos muy emotivos, emocionales. Y encima aquí en familia, que todos nos conocíamos, pues la verdad que fue un valor maravilloso añadido. Y es que la verdad que todo fue increíble. Y el motivo de este vídeo es sobre todo para, bueno, pues para visualizar y agradecer de todo corazón a todo ese equipazo de rodaje, desde la primera persona hasta la última, y todos los encargados de filmación, de producción, cámaras, directores, por supuesto los actores, porque fueron todas personas encantadoras, maravillosas, y hacía tiempo que no estaba en un proyecto en el que, aunque no conociera casi nadie, me sintiera tan bien, tan acogida, a gusto, feliz, no sé, tranquila, valorada, agradecida y súper cómoda siempre. Y es que, de verdad, son personas que nos acogieron desde el primer momento, como parte del equipo, de su familia de toda la vida, y nos hicieron súper fácil y agradable el trabajo. Estuvimos desde primera hora de la mañana hasta primera hora de la tarde sin hablar nada, y aún así de verdad que se pasó rapidísimo y divertidísimo. A veces es curioso y a la vez triste que algo te llame la atención por el bien hacer de las cosas de su equipo, porque te traten bien y ser todo maravilloso, porque es que no es lo normal en ningún lugar, es que no suele abundar lo bueno y el que nos traten bien, y a veces llama la atención y decir, joder, llevo aquí un rato y mira que bien me están tratando, ¿dónde está la broma? ¿Por dónde nos van a dar un zasco ahora mismo? Así que de verdad, gracias a todos porque fue increíble. Como decía antes, cualquier muestra de arte y cualquier actividad artística son enriquecedoras y está realmente feo. Y más joder, si como esta ocasión, pues te permiten formar parte de ellas, porque es que es un regalazo. Y bueno, actividades como estas o el festival de heavy metal de Zamora, muy amadísimo, el Z Live, en esta edición live, hicieron a finales de verano. De claro os hablaré en mi siguiente vídeo, que fue brutal y os lo quiero contar todo. Bueno, os decía, actividades como este rodaje o el Z Live, o miles de actividades artísticas y culturales más, nos están demostrando sin duda alguna por su profesionalidad y su buen saber hacer, que, bueno, y los resultados que a veces están, que no ha habido ningún contagio ni problemas posteriores ni nadie, nos demuestran que las de la cultura son seguros y sobre todo
necesarios porque realmente son los que nos dan nuestra condición de seres humanos reales y irracionales, pero a la vez sentimentales, y que con las medidas de seguridad necesarias y demás se puede seguir haciendo culturas sin ningún problema, vamos. Que eso me queda claro, clarísimo y tiene que estar claro. Y es que cuando hemos estado encerrados en nuestras casas tantos meses, muchas personas han estado completamente solas, que ni siquiera tenían jefe al que bajar a pasear, ni trabajo al que ir, ni... no sé, es que... ha habido gente que hasta hemos pedido la compra para cuando les era una casa y no teníamos, nos dejaban en la puerta y sin ver a nadie. Hemos estado meses sin ver a ningún ser humano, sin tener ningún contacto con nadie físicamente y sin ver la cara de un ser humano. Y realmente, pues cuando no nos quedaba absolutamente nada ni nadie a nadie en el mundo, porque no ha sido algo de aquí, o sea, en todo el mundo, ni siquiera nos quedaba salud. Ha sido todo que ha provocado esto y el mayor problema que hemos tenido, cuando ni siquiera nos quedaba salud. Estos profesionales, actores, músicos, escritores, junto a todos sus equipos, nos han acompañado y entretenido a todas horas. Nos ha salvado desde aquí hasta Cuba, tengo la certeza, pasando por cualquier rincón del mundo. Y no sé, yo recuerdo estancias hospitalarias pero son muy largas y muy duras cuando era más adolescente y más niña. Y ellos y las trans de hospitales a quienes admiro y agradezco con toda mi alma y demás artistas, me han sacado adelante de estas situaciones. Obviamente, también gracias a los maravillosos equipos sanitarios que tenemos, pero bueno, ya me entendéis. Es indudable que la medicina no sirve de nada si no tenemos un buen estado anímico y sentimental, y el arte y la cultura crean ese efecto en nosotros. Y de hecho, si hoy soy quien soy y estoy donde estoy, es gracias al arte, a la música y demás. Los que me conocéis lo sabéis, porque más de una vez a mí me ha salvado la vida. Sin hablar de la economía global, que no lo necesita, y de las 6 pequeñas economías de todas estas familias y tantísima gente. Así que, de verdad, que la cultura es segura y necesaria. Y bueno, nada, para terminar, volvieron a las gracias al equipazo de confinamiento incluido. Yo lo hubiera llamado confitamiento. Sí, confitamiento. Porque no era mal. Pero bueno, de verdad, todos, cámara, selección, filmación, a Sara, a la Primi, a Irea, que fue un encanto de chica que decían de ella y todo, pero bueno, especialmente ella nos hizo sentir como en casa desde el primer día, o sea, desde el primer momento. Y fue un lujazo, ¿verdad? A toda la gente que no conozco sus nombres, pero que estuvieron ahí, fueron maravillosos y nos trataron genial. A los directores, por lo menos me iban a llevar a Hollywood, de aquí a Hollywood, Y de verdad que son una gente increíble, encantadora, y me hicieron sentir súper especial y querida.
Y a todos los actores, principales, secundarios, porque son muy lujazos, especialmente a Nacho. Tenemos unos pantalones, yo sé, pero compensaré algún día. Y nada, le estamos deseando ver y compartir la película con todos en la gran pantalla, porque estoy segura de que va a ir genial, de verdad. Perdonadme por la calidad, pero estoy sin cámara bien, sin condiciones. Y no quería tardar más en grabaros esto, así que bueno, sin más, que de verdad, de corazón, que sigamos apostando por el arte y la felicidad, porque ha quedado muy claro que son seguros y necesarios. Y nada más, si os ha gustado este vídeo, dadle me gusta por fin, el golcito arriba, compartirlo y sobre todo, por favor, suscribíos y activad la campanita para no perder ninguna de mis aventurillas por ahí. Que este alma inocente necesita de las suscripciones de otras almas caritativas para poder seguir ofreciendo contenido de calidad y bueno, pues no sé, nos vemos, vecinos, adiós. Vale, quizás dolía y escocía un poco o mucho, pero mereció la pena.